¿Qué tal? Venga, vamos a darle con todo a uno de los temas más importantes para el ENARM, la insuficiencia cardíaca. Nos vamos a meter a fondo en la fisiopatología. Claro, pero sobre todo, y esto es lo crucial, nos vamos a enfocar en los tratamientos que de verdad cambian el pronóstico, los que salvan vidas. Esos son los puntos que hay que dominar para el examen. Muy bien, este es nuestro mapa del tesoro. Vamos a seguir una lógica clínica. Empezamos con lo básico, la definición, luego cómo se clasifica, cómo se diagnostica y al final la joya de la corona, el tratamiento, tanto el de todos los días como el de las urgencias. Perfecto, pues arranquemos por el principio. Para poder tratar la insuficiencia cardíaca, primero hay que entender qué es exactamente y, sobre todo, por qué pasa. Aquí tenemos la definición del libro. Pero a ver, en palabras sencillas, pensemos que es un desequilibrio total entre la oferta y la demanda. O sea, el corazón o de plano no puede mandar la sangre que el cuerpo necesita. O sí lo logra, pero a un costo altísimo, con unas presiones de llenado brutales que terminan por encharcar todo. Y aquí viene la parte más interesante. Es una verdadera paradoja. Al principio, el cuerpo, en su afán de ayudar, activa sistemas de rescate, como el famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona. El problema es que, a la larga, esa misma ayuda se convierte en el villano de la película. Causa que el corazón se remodele, se fibrose y al final que funcione peor. Ojo aquí, porque esta es una de esas perlas que valen oro en el ENARM. Si llega un paciente con falta de aire y no se sabe bien por qué, un nivel normal de péptido natriurético cerebral, el BNP, prácticamente descarta que la causa sea insuficiencia cardíaca. Su valor predictivo negativo es altísimo, lo que lo hace una herramienta de exclusión súper potente. Ahora pasemos a cómo se clasifica. Y esto no es nada más para ponerle etiquetas, ¿eh? La clasificación, sobre todo por la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, la famosa FDI, es la que nos va a decir exactamente qué tratamiento usar. Hoy por hoy se habla de estos tres grupos. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, o ICFR, es donde tenemos toda la evidencia científica de los tratamientos que salvan vidas. La de rango medio es como una zona gris, y la preservada, la ICFP, es otro boleto, con una fisiopatología y un tratamiento muy diferentes. Esta tabla resume las diferencias de manera brillante. Pensemos así. La ICFR es un problema de bomba. El corazón no tiene fuerza para contraerse. En cambio, la ICFP es un problema de llenado. El ventrículo está todo tieso y no se relaja bien. Fíjense cómo todo cambia. Las causas y, lo más importante, los tratamientos clave son totalmente distintos. Esto es fundamental para el examen. El tiempo también importa mucho. La insuficiencia cardíaca aguda es una emergencia, es un evento súbito, como un edema pulmonar después de un infarto. La crónica, en cambio, es un maratón. Es una condición de largo plazo con sus altas y sus bajas, donde el objetivo es mantener la estabilidad y evitar el hospital. Y bueno, la localización. Este es un concepto súper clásico. Si falla el ventrículo izquierdo, la sangre se regresa, por así decirlo, hacia los pulmones. De ahí viene la falta de aire y los estertores. Si lo que falla es el lado derecho, la congestión se va a todo el sistema venoso. Por eso se hinchan las piernas, crece el hígado y se saltan las venas del cuello. Bien, ya sabemos qué es y cómo se divide. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo se arma el rompecabezas para llegar al diagnóstico? Pues se trata de juntar las pistas clínicas con los estudios correctos. Estos son los datos clave que hay que buscar en un caso clínico del ENARM. La disnea es el síntoma rey, que no es más que el reflejo de la congestión pulmonar de la que ya hablamos. Y luego, los signos de congestión, como los estertores, y los de hipoperfusión, como las manos y pies fríos, nos ayudan a darnos una idea de qué tan grave está el paciente en ese momento. La clasificación de la New York Heart Association, o NHHA, es importantísima, no es de adorno. No solo nos dice qué tantos síntomas tiene el paciente, sino que es un criterio clave para decidir si necesita terapias más avanzadas. Por ejemplo, un paciente tiene que estar en clase 2 o 3 a pesar del mejor tratamiento para ser candidato a un desfibrilador. Y en cuanto a los estudios, el electro casi nunca va a salir normal, eso es un hecho. Pero el que de verdad nos dé el diagnóstico es el ecocardiograma. Esa es la prueba que no puede faltar. Nos permite medir la FEBI, que como ya vimos es la pieza clave para clasificar al paciente y decidir el tratamiento. Bueno, llegamos a la sección más rentable, la más importante para el examen. Vamos a hablar de los fármacos que han demostrado sin lugar a dudas que aumentan la supervivencia en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Esto es fundamental que quede clarísimo. El paradigma cambió por completo. Ya no se trata nada más de que el paciente se sienta mejor hoy. Se trata de cambiar el curso de la enfermedad para que viva más y mejor. Los fármacos que vamos a ver a continuación logran justamente eso.
Aquí están los 4 pilares. No son opcionales, ¿eh? En un paciente con ICFR hay que intentar ponerle estos 4 grupos de fármacos. Con ellos bloqueamos el sistema renina-angiotensina, el sistema simpático, la aldosterona y ahora, más recientemente, usamos los inhibidores de SGLT2. Estos son los que de verdad salvan vidas. Y esta es la clásica pregunta trampa del examen. Los diuréticos son una maravilla para sacar líquidos y aliviar la falta de aire, pero, mucho ojo, no cambian la mortalidad. La digoxina tampoco. Son herramientas para controlar síntomas, no para modificar la enfermedad. Es crucial no confundir su papel. Muy bien, ahora, ¿qué hacemos cuando un paciente que estaba estable de repente se descompensa? ¿Y cuándo hay que pensar en aparatos o dispositivos que pueden cambiarle la vida en casos muy específicos? Para el edema agudo de pulmón, que es una verdadera emergencia, el acrónimo MOVIDA es una guía excelente. Morfina, oxígeno, vasodilatadores, inotrópicos, diuréticos y la posición de asentarse. Es una forma sistemática de abordar el problema para estabilizar al paciente lo más rápido posible. Para el ENARM, estos números hay que sabérselos de memoria. Son oro molido. El desfibrilador, o DAI, para prevención primaria, se pone con una FEBI de 35% o menos en un paciente que sigue con síntomas. Y la terapia de resincronización, o TRC, es para pacientes que además de la FEBI baja y los síntomas, tienen un QRS ancho en el electro. Y para cerrar, vamos a pensar en este caso. Tenemos un paciente que se siente mareado, tiene la presión baja, pero, y aquí está la clave, no tiene datos de congestión, está seco. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos quitarle los medicamentos que le salvan la vida, pero la presión está por los suelos. La pista está en que no hay congestión. Eso nos dice que el medicamento que podemos ajustar con más seguridad es el diurético. Reducir la dosis de furosemida sería el primer paso lógico antes de tocar los 4 pilares. Justo este tipo de razonamiento clínico es el que hay que dominar.